Están escuchando en otras plataformas, bienvenidos. Y a los que estamos acá de manera presencial, como dijera alguien por ahí, oh, qué gusto de volverte a ver. ¿Ya sabe quién dijo eso? Bueno, y si no lo sabe, pues se investigue, ¿verdad? Pero bueno, qué alegría estar acá una vez más, muy contentos. Y bueno, iglesia, yo quiero ir avanzando un poco rápido porque tengo mucho que expresarte. El jueves pasado estuvimos hablando acerca del libro de Jonás y vamos a estar hablando de Jonás. Yo te quiero animar a que todos los jueves por la mañana tú le des una repasadita a este libro, muy cortito, muy rápido. Yo creo que te lo lees en media hora, echándole ganas o tal vez menos, depende, ¿va? En un buen ratito. Entonces, estamos viendo el capítulo 1, lo vimos el jueves pasado. Son 4 capítulos, 4 jueves. Y hoy vamos a ver el capítulo número 2 de Jonás. Quiero ponerte en contexto. En el capítulo 1, Jonás recibe la instrucción de parte de Dios de ir a predicar a Nínive y de proclamar que vendría destrucción si no se arrepentían. Era inminente la destrucción de Nínive. Así que Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y predica. Y Jonás, como todo cristiano obediente, así como tú y yo, ¿qué hizo? ¿Se acuerda qué hizo? Sí se levantó y sí se fue, pero a Nínive. ¿Para dónde se fue? Se fue para Tarsis, hacia el sur. Él tenía que ir hacia el norte, tenía que ir hacia Ciudad Juárez. Y Jonás agarró el autobús para Tapachula, Chiapas. O sea, para abajo. Y ahí Dios dice: no es posible. Entonces se sube a esa embarcación, a ese barco, a ese navío. Se sube y Dios desata la tormenta. Y Jonás, ¿qué estaba haciendo? ¿Te acuerdas de lo que leímos? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Tranquilamente él estaba en el fondo de ese barco. ¿Qué estaba haciendo? Dormido. Porque la gente, cuando estamos en un corazón necio, cuando estamos con un corazón tapado, cuando estamos tan ensimismados, cuando solo pensamos en nosotros, nuestro espíritu duerme y no nos interesa lo que pase alrededor. Mientras no me afecte, yo puedo estar dormido. Y alrededor estaba toda esa tormenta. Y lo despertaron, le dijeron: oye, ponte a orar, ponte a clamar a tu Dios. El asunto es que Jonás no dijo ni una palabra. Jonás dijo: pues yo soy judío, yo creo a Dios, temo a Dios, el Dios que creó el mar, los cielos y la tierra. Y este es el Dios que está desatando esta tormenta. Y le dijeron: bueno, pues si ese es tu Dios, clámale a él. Y Jonás representa a las personas que no se hacen cargo de sus emociones y de su corazón. Porque Jonás dice: es que yo soy el problema, no eres tú, soy yo. ¿Has escuchado esa frase? Es que no son ustedes, soy yo. Tírenme al mar y se les acaba el problema. Ni tan siquiera tuvo el valor de decir: yo me tiro, pues yo les traje el problema, ¿no? Total, lo tiran al mar y ahí se acaba. Dice la Biblia que Dios manda a un gran pez y se lo come. Y ahí está Jonás, 3 días y 3 noches, ahí está metido. Entonces, ya estando ahí Jonás, sucedió algo con Jonás. Cuando Jonás ve la tormenta, no se arrepiente, no se quebranta. Cuando ve el quebranto de la tripulación de la nave, del barco, tampoco se quebranta. Lo tiran al mar y llega ese pez. Y al fin Jonás tocó fondo en su corazón, en su necedad. He titulado este mensaje de hoy: tocando fondo. El capítulo 2 de Jonás es toda una expresión de una persona que ha tocado fondo. Y tú y yo, hay veces que llegamos a este punto donde tocamos fondo. Te hago una pregunta: ¿alguien de aquí ha sentido que ha tocado fondo en su vida? Yo te puedo asegurar que mucha de la motivación de la cual tú y yo estamos en esta iglesia y de la cual tú y yo buscamos a Dios es porque tocamos fondo, ¿verdad? Es la realidad. Tocamos fondo en el matrimonio,
tocamos fondo en nuestra salud, tocamos fondo en nuestras finanzas, tocamos fondo con nuestros hijos, tocamos fondo en nuestras emociones, colapsamos, tocamos fondo en nuestros malos hábitos, tocamos fondo en nuestra vida en general, hasta que llega el punto que uno dice: parece que estoy encerrado en un gran pez, parece que estoy mal, no veo la salida. Y aquí el asunto es interesante: cómo Dios tuvo que tratar con Jonás para que él reconociera su necedad y él reconociera su condición. Y todo el capítulo 2 de Jonás habla acerca de esto. Vamos a leerlo. ¿Listo para leerlo? Ok, Jonás capítulo 2, son 10 versículos. Verso 1. Entonces Jonás, ¿qué hizo ahí en el vientre de ese animal? Oró ¿a quién? Al Señor su Dios desde el interior del pez. Escucha esto, la necedad de una persona. Levantó oración. ¿Qué era más fácil? ¿Orar en el barco o orar en el vientre del pez? Pero ¿tú crees que Jonás se iba a conformar con las cosas fáciles? Él quería lo difícil. Así como tú y yo somos a veces. ¿Cómo vas a creer, Señor? No, yo voy a tocar fondo. Si no, no. A mí que me peguen, que me embaracen las muchachas, y ahora sí voy a buscar a Dios. Bueno, pero puedes buscar a Dios en el barco. Bueno, pero estamos hablando del que ya tocó fondo, así como tú y yo comprendemos. El problema no es tocar fondo, el problema es que sigas callado aún en tu bajeza, en lo más profundo de tu fondo. Por fin Jonás oró a Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. ¿Verdad? Este hombre reconoció que ya Dios, ya la cosa estaba complicada. Me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé ¿a quién? ¿Qué tengo que hacer cuando yo toco fondo? ¿Qué tienes que hacer cuando tocas fondo? Acuérdate de Dios. Mucha gente dice: no me acordé cuando andaba de buenas, menos de malas. No, por favor, si cuando estás de malas es cuando tienes que recordar a Dios. Deja el orgullo a un lado. Me acordé de Dios, del Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré, subraya, está aquí atento ahí, yo te ofreceré sacrificios. ¿Cómo? Con cantos de alabanza, y cumpliré todas mis promesas. Wow. Pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Aquí vemos la oración. Ahora, tranquilo, tranquila. No es malo tocar fondo. ¿Por qué? Porque cuando tocamos fondo, las mejores y sinceras oraciones brotan del corazón del hombre y de la mujer. Desde el interior del pez, Jonás adoró al Señor. Su error en todo lo sucedido fue que no clamó a Dios. Entonces Jonás reconoció su error. Cuando lo hizo, el pez lo vomitó en la playa, en la tierra. Bueno,
Entonces, empezamos con el punto número 1. Al fin somos quebrantados. Diga conmigo, al fin Dios me quebrantó. Al fin somos quebrantados. Primero, ¿por qué? Por fin ya Jonás se quebrantó. Ahora, a mí me sorprende, bueno, no tanto porque somos guerrerenses y somos mexicanos y lamentablemente los guerrerenses tenemos voluntad firme. No más que donde deberíamos de tener voluntad firme tenemos voluntad débil, y donde deberíamos de tener voluntad firme tenemos o rendirnos a Dios, somos necios, ¿verdad? Pero eso me sorprende un poco, pero me sorprende. Pero te voy a decir esto, amada iglesia. Todo el libro de Jonás habla de lo siguiente: aunque tú le des la espalda a Dios, aunque tú andes en una vida de perdición, Dios siempre tiene el plan de salvación para ti, para tu casa y para todos los que te rodean. Solo que hay una clave, y de esto hablaré el domingo también, pero haga de cuenta que estoy dando un preámbulo para la prédica del domingo. La clave es esta: ofrecernos a Él, arrepentirnos y clamar a nuestro Dios con todo el corazón. Lo que le pasó a Jonás, al fin se quebrantó. Entonces Jonás oró después de 3 días y 3 noches. Escucha, 3 días sin hablar. Al final Jonás habló. Yo no sé cómo será este asunto, pero lo que sí te puedo decir, estaba leyendo un comentario al libro de Jonás, y por muchos años la gente pensó que el libro de Jonás era una fábula, era algo que no había sucedido. Pues es increíble, pero ya está comprobado científicamente que sí se puede que una persona viva dentro del pez. O sea, eso ya está comprobado. Entonces, no fue tan así como que, wow, qué bonita fábula. Es real. ¿Te puedes imaginar 3 días y 3 noches en el estómago de un pez? ¿O no te lo puedes imaginar? Bueno, trata de imaginártelo poquito. Ponte poquita popó de vaca, tantito ahí encima, y ahí vamos más o menos por ahí el asunto. Puede que sea. ¿Ah? Jonás habló. Diga conmigo, Jonás habló. ¿Sabes cuál es la clave para el quebranto? Hablar y decir: Señor, me equivoqué. Señor, estoy mal. Señor, necesito ayuda. Señor, mándame de tu presencia. Manda ángeles que me fortalezcan. Orar, hablar, clamar delante de Dios. ¿Y sabes qué, iglesia? Te quiero animar. El quebranto comienza cuando reconocemos nuestra posición, y nuestra posición puede ser que ya sea que ya tocamos fondo. ¿Ha visto en internet, ha visto en Facebook esos videos de anexo al extremo? Los del kayaco, algo así. He estado pensando a ver si hacemos un anexo espiritual al extremo. Vamos a mandar ahí a Arturito, a Orbelín, a varios ahí. Van a llegar a tu negocio: buenos días, mi amigazo. ¿Ah? Te venimos a traer para que te vengas a la oración. ¿Ah? Y esa gente, cuando ya los van a... No sé si has visto la cara de esos que están así de... y aún no están conscientes de que ya tocaron fondo, pero ya toda la familia alrededor de ellos ya sabe que ya no hay más. Y luego se ponen picudos y los amarran. A uno se lo llevaron como cuche, literalmente así entre las manos. Y yo veo esas acciones, digo: ¿a poco será posible que en lo espiritual muchos cristianos así estén? Que no se dan cuenta que ya tocamos fondo, que no nos damos cuenta que nuestro matrimonio urge que hagamos algo más allá de simplemente una sonrisita o algo así. ¿O no nos damos cuenta que algo está pasando acá? Tardó 72 horas Jonás para abrir su boca, pero habló. Gloria a Dios, habló. Ahora Jonás habló. Ya no podía estar en silencio. Y lo que no hizo cuando estaba libre, ahora lo hizo desde el interior del pez. Ahora Dios lo escuchó. Jonás le habló desde el vientre del pez, del gran pez. Pudo haber sido desde la gran cama del hospital, desde la gran deuda. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado a Dios?
Ese pez representa la circunstancia que nos hace tocar fondo. Una enfermedad, una deuda, un dolor, la cama de un hospital, la muerte, la tristeza, la ansiedad, etcétera. Todas esas cosas, indudablemente, yo te digo esto, nos hacen orar, ¿sí o no? Claro que sí, pero no desde el alma, sino del corazón. Jonás va a orar 8 versículos, pero esas pocas palabras van cargadas de gran amor, convicción y palabra de Dios en su vida. Jonás no es de mucho hablar, pero sus oraciones estuvieron llenas de salmos. Déjame decirte, es muy probable que el profeta Jonás ya conocía los salmos, porque toda su oración del capítulo 2 son salmos. Y si tú vas a venir el sábado a la adoración, no te pierdas. Vamos a estar hablando del poder de los salmos y cómo conocer y entender el corazón del salmista o de los salmistas es importante para conectarnos con Dios. Pero Jonás, entonces, él empezó a brotar de su corazón salmos. Mira, observemos. Quiero mostrarte aquí algunas cosas. ¿Listo? Ok, mira, en el verso 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Bueno, el verso 2 cita, si me ayudas ahí multimedia, cita, el verso 2 está citando el Salmo 18:6. ¿Qué dice el Salmo 18:6? Pero en mi angustia, ¿qué? Clamé al Señor, sí, oré a mi Dios. ¿Para qué? Pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. El otro salmo que ahí clama es el Salmo 120, verso 1. Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió a mi oración. Ve, esos son los salmos que Jonás estaba orando. Ahora, en el verso 3, citó el Salmo 42:7. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Ese es el verso 3. ¿Qué dice Jonás 3? Me echaste a lo profundo del medio de las mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Wow. ¿Te das cuenta? Como él está orando los salmos. Verso 4. El Salmo 31:22. Lleno de pánico clamé. Me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Ahí Jonás. En el verso 5, Jonás citó Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. En el verso 6, Jonás citó Salmo 33. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. En el verso 7, Jonás citó Salmo 143, verso 4. Estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. En el verso 8, Jonás recitó el Salmo 31:6. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles, yo confío en el Señor. En el verso 9, Jonás citó el Salmo 3, verso 8. La victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, ahí te va. ¿Qué hacer cuando hemos tocado fondo? Diga conmigo, hablar. ¿Y qué tengo que hablar? ¿Mi dolor? ¿O tengo que hablar la palabra de Dios? La palabra de Dios. Y los salmos aquí son tan variados y tan útiles para clamar a Dios.
Cita aquellos salmos que conoce muy bien y los hace suyos Jonás. En pocas palabras, déjame decirte esto: cuando tú hayas tocando fondo, cuando tú te sientas en la desesperación, cuando estés o si estás en la cama de un hospital, o cuando estés pasando por dificultad, cuando estás pasando por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas matrimoniales, por problemas personales, emocionales, orar la palabra es la mejor solución, la mejor medicina para tu alma. Amén. Hace unos días hablaba con una persona que me decía que está pasando por depresión y ya había buscado un montón de psicólogos, ya había fue a buscar psiquiatras, le recetaron medicamentos ansiolíticos, relajadores y un montón de cosas que son buenas. Y me dice: ¿pero qué puedo hacer, pastor? Y yo le digo: pues yo te voy a dar otra receta. Y dice: ¿otra? Le digo: aguántame. Y le escribí Salmo 139, meditar un versículo diario durante 2 semanas. En ayunas, si es probable, le puse ahí. Efesios capítulo 4, todo, leerlo en voz alta durante 2 semanas. Y cuando ve la hoja dice: ¿y esto qué? ¿Me va a curar? No sé, le digo, pero te va a cambiar la perspectiva de lo que estás viviendo. Y hoy en la mañana me escribió esta persona, dice: pastor, lo que las medicinas no pudieron hacer, la palabra lo está haciendo. Porque cuando tú estás en el fondo de tu vida, cuando tú has tocado fondo, tenemos que hacer lo que Jonás hizo: no hablar de las emociones, sino orar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, y la palabra de Dios nos conecta en nuestro interior de tal manera que la palabra de Dios produce fe, produce quebranto y produce arrepentimiento. Pero ¿sabes qué hacemos muchos de nosotros en nuestro tocar fondo? Te metes a las drogas, te metes al alcohol, te metes a la comida, te metes a la depre. Nos da la depre. No quiero juzgar si tú estás pasando por depresión. Cada cual tenemos nuestros asuntos y cada cual pasamos nuestras circunstancias. Pero sí te puedo decir esto: la palabra de Dios es una gran medicina para tu alma y es un bálsamo para tus huesos. Jonás oró la palabra y la hizo suya. Escúchame, la Biblia no solamente es para entender cosas bonitas, la Biblia es para orarla y hacerla nuestra. Jonás entendió que fue desechado y que Dios lo desechó de su presencia. Por eso él clamó. Es verdad, aunque también fue la terquedad de Jonás la que provocó todos estos asuntos, Jonás lo reconoció y empezó a hablar los salmos. Te acabo de dar evidencia de todos los salmos que Jonás oró en el vientre de ese animal, de ese pez. Otro testimonio que te doy, es una hermana aquí de la iglesia, no la veo ahorita, pero ella hace meses atrás, ¿cuándo fue el asunto de la variante Delta que pegó recio? ¿Fue inicio de año o a finales no me acuerdo cómo estuvo el asunto? Pero fue cuando se dejó venir con todo la variante Delta del COVID. Tristemente esta hermana se contagia, pero así de 3 días, ¡pum!, hospitalizada en el seguro. Terrible la situación, ya con una fibrosis pulmonar tremenda y ya el panorama no pintaba muy bien. Y me acuerdo que hay unos chicos aquí en la iglesia que ahí trabajan. Le dije: te voy a mandar un audio, hácelo llegar. Oré por ella y total estábamos orando, clamando. Me recuerdo que uno de los chavos de la iglesia me dice: pastor, ella está pidiendo su Biblia, pero urgentemente. Le digo: pero urgentemente ya, le digo, ya deberías habérsela dado desde ayer, le digo, ya. Dice: ¿cómo le hago llegar? No sé, le digo, pues tú eres mexicano, ingéniate algo. Y porque conozco a algunos médicos de ese sector, ellos me dijeron: la única persona que en vez de pedir
solamente ver a su familia, la única persona que prefería, en vez de tener una videollamada, leer la Biblia. Y Dios comenzó a hacer el milagro. La hermana que anda, pero con todo adorando a Dios. Porque la palabra, escúchame, amada iglesia, la palabra es nuestro mayor sustento en todas las áreas de nuestra vida. Pero en nuestra mayor crisis, ora la palabra. Di conmigo, voy a orar la palabra. Dile al que está al lado tuyo, tienes que orar la palabra. ¿Y sabes qué es orar la palabra? Orar la palabra es simplemente te agarras un versículo y de ese versículo empiezas a orar. Empiezas a orar de ese versículo. Empiezas a orar. Por ejemplo, Efesios 5 verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ok, ahí está el versículo. Bueno, yo voy a empezar a orar ese versículo. Señor, yo te pido, Padre, que yo no caiga en la tentación de emborracharme y de embriagarme ni con vino ni con otras cosas. Tu palabra me dice, Dios, que me llene de ti. Entonces, Padre, yo te pido, lléname de tu presencia, Señor, porque si yo me embriago de vino voy a tener problemas. Y Señor, lo que yo quiero es estar lleno de tu presencia. Así que, Padre, como dice tu palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Así que, Señor, yo quiero tu llenura. Lo dice, cantando entre vosotros salmos e himnos espirituales. Así que, Señor, voy a cantar un salmo. El Señor es mi pastor. ¿Salmo qué? Tres. Nada me faltará. Y luego, ¿qué dice? El Señor es junto a aguas de reposo. Te digo, pues, por eso estamos como estamos. Ahí está. Y empiezas a orar la palabra. Y empiezas a orar la palabra. Empiezas a leer. Y empiezas a estar. La fe viene por oír la palabra. Y usted dice, entonces ¿me pongo prédicas? Sí, pero pasa algo. Leí un estudio que cuando tú lees en voz alta es como si tú mismo te estuvieras leyendo a ti mismo. O sea, se activa tu mirada y se activan tus oídos. Entonces, te voy a dar un consejito. Lee la Biblia en voz alta. Y cuando la leas en voz alta, tú estás oyendo la palabra. Y la fe viene, ¿por qué? Oír la palabra. Y oír, y oír, y oír la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, avanzamos. El pez representa el altar. Ese pez representa donde tú y yo tenemos que morir a nuestro ego, a nuestra necedad, el altar. Jonás entendió. Al pez podríamos pensarlo como un gran altar, un altar gigante. Y fue allí donde Jonás murió, donde Jonás rindió su voluntad al Señor al fin. Y más adelante tú te vas a ver en el capítulo 3. Jonás era un hombre de temperamento firme, Jonás era una persona de Zihuatanejo, Guerrero. Buenas tardes. Firme, que no se quiebran tan fácil, ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces, y fue allí donde Jonás murió, donde Jonás, escúchame, rindió. Diga conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Jonás dice, ofreceré sacrificio de alabanza a Dios. O sea, Jonás dijo, ya, yo me rindo a Él. Yo me rindo a su presencia. Él rindió su voluntad. Déjame decirte esto. Cuando Dios envía al gran pez, no era solo para llevar a Nínive a Jonás, sino para llevarlo a su presencia, a su rendición. Déjame decirte esto. La deuda, el problema, la enfermedad, la dificultad de matrimonio, los hijos, problemas con los hijos, ese es un gran pez que Dios quiere usar
para que tú y yo nos rindamos totalmente a Él. Me impactó lo que me dice un hermano de la iglesia. Hablaba yo el domingo del altar en el atrio, en el tabernáculo de Dios. Y este hermano me compartía, dice: mira, pastor, dice, Dios me habló lo siguiente: le tengo que entregar a mis hijos. Y se los entregué. Dice, porque Dios me dijo: ¿quién más los puede cuidar mejor, tú o yo? Yo te hago la pregunta: ¿quién puede mejor cuidar a tus hijos, tú o Dios? Entrégaselos. Pero es que no me quiere hacer caso. Pues entrégaselo. Ahí Dios tiene un pez, no sé cuál sea, pero ahí le va a caer. ¿Eh? Y me encanta que Dios es tan creativo para mandarnos esos peces. En pocas palabras, amada iglesia, ¿crees que ya tocaste fondo? Ok, ríndete. Porque ese pez es tu oportunidad para decirle: Señor, no tengo nada más, solo me rindo a ti. Jonás muestra lo que sucede cuando no vamos al altar. El verso 2 dice: estoy angustiado. En el verso 3, 5 y 6 dice: estoy encerrado. En el verso 4 declara: estoy desechado. En el verso 7: estoy desfallecido. Estos son los síntomas que presenta la persona cuando vive en el gobierno de su alma. Se sienten desfallecidos, se sienten estresados, angustiados. ¿Por qué? Porque Jonás representa, acuérdate, Jonás somos tú y yo. En el capítulo 1, alguien necio, alguien duro, alguien de corazón duro que no quiere obedecer a Dios. Jonás tocó fondo y despertó. Y dio gracias porque aún siendo tan rebelde, Dios obró. Buena noticia. A Dios no le importa que tanto seas tú tan duro y tan rebelde. Dios nos va a quebrar. Hay una persona que me decía: estoy pasando por una gran depresión. Dice: pues ya, yo creo que me voy a tirar a morir. Le digo: no te vas a morir. Y se me queda viendo: ¿por qué? Porque tú no decides cuándo mueres. Porque el amor de Dios es tan grande que tú vas a vivir para proclamar sus grandezas. Y se me queda viendo, dice: dice, o sea que Dios tiene el control de mi vida. Ah, sí, le digo, claro. Mira, ya le digo, flojito y cooperando mejor. Dice: no, pues yo creo que, yo creo que, y le digo: tú crees lo que tú quieras, pero Dios es soberano y su amor y su misericordia no tienen fin, es infinito. Dios es amor. Entonces Jonás, cuando estaba en el estómago del pez, Jonás dice: wow, esto era para que ya me hubieran dado cuello. Y Jonás reconoció la misericordia de Dios. Dios obró. En el verso 4 y 5 el libro describe cómo casi se ahogó. Las olas y las algas pasaron sobre él. Sin embargo, entendió la misericordia de Dios. En el capítulo 1, Jonás está corriendo para alejarse de Dios. En el capítulo 2, Jonás corre para alcanzar a Dios. No necesitamos esperar una enfermedad, una crisis, una muerte para decirle al Señor: aquí estoy. Por eso te digo, si ya tocaste fondo, puedes decirle: aquí estoy. Pero si no has tocado fondo, por favor, también dile: aquí estoy. Puedes practicar un ratito y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, Padre. Mi voluntad, Padre. Aquí está, Señor. Decirle: Señor, gracias. Señor, gracias, porque cuando yo te invoco, tú me oyes. Y llegó la entrega, llegó su fin. Le dijo con voz de alabanza que pagaría sus votos, que ahora le obedecería. Porque Jonás dice: mas yo te ofreceré sacrificios. Pero Jonás tuvo que esperar este hecho para decirle que sí a la voz de Dios. Totalmente, al fin Jonás le dijo:
sí. ¿Te acuerdas el jueves pasado? Primero le dijo no, ahora le dijo sí. ¿Y se pueden pasar, por favor, los chicos de la alabanza? A esta altura del relato, Dios ya no hablaba, Dios escuchaba el clamor de Jonás. Y al oírlo le ordenó al pez que lo vomitara. Jonás le habló a Dios y Dios le habló al pez. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar esto. Tú le vas a hablar a Dios, tú vas a orar a Dios, y Dios le va a ordenar a tu circunstancia que se mueva y tiene que obedecer. Dios le va a ordenar a la enfermedad, vámonos, y se tiene que ir. Dios le va a ordenar a la deuda, Dios les va a ordenar a ese problema y se va a mover. ¿Por qué no te pones de pie? Oh, sí, Señor Jesús. Es tiempo de rendirnos. Es el siguiente punto que te quiero decir. Amada iglesia, amigos, familia, es tiempo de rendirnos. Si estamos tocando fondo, con más razón, doblemente rendición. Pero no necesitas tocar fondo para rendirte a Él. No necesitas pasar por todas estas cosas por las cuales Jonás quiso pasar. Es tiempo de rendirnos. Jonás declaró: mas aún veré tu santo templo. Jonás, la puerta de entrada siempre es el altar de sacrificio, y Jonás lo entendió. Si tú recuerdas, para entrar al lugar santo primero hay que pasar por el altar del sacrificio. Y siempre la puerta de entrada es el sacrificio. ¿Y qué sacrificio? Un sacrificio de alabanza. Eso es lo que Dios busca. ¿Qué sacrificio? Más que sacrificios de humanos o sacrificios de nuestra buena voluntad, es la rendición a Él. En los momentos difíciles que atravesamos, sentimos que todo se termina, que llegamos al fin. Jonás habla de estar en lo profundo, de en medio de mares y rodeado de corrientes. Qué descripción más gráfica. Sin embargo, es cuando nuestra vieja naturaleza va al altar, cuando cobra sentido. Jonás clamó y Dios lo oyó. Jonás se rindió y Dios aceptó su rendición. Jonás le ofreció alabanza, sacrificio, y Dios dijo: recibida. ¿Por qué no cierras tus ojos? Deja todo en sus manos y dile: Dios, ya no vivo yo, quiero que tú vivas en mí, Padre. Y observa cómo Él hace todo. Tal vez estás cansado, cansada de pelear en tus fuerzas. Necesitas rendirte a Él para que Dios pueda hacer la obra en tu casa, en tu familia. Esta mujer tremenda usada por Dios, llamada Kathryn Kuhlman, siempre decía: no son tus oraciones, no son tus habilidades, es tu rendición. Un recipiente vacío es todo lo que Él está buscando. Un recipiente vacío. ¿Y cómo nos vaciamos? Rendición total a Él. Aprende a rendirte y verás victoria. ¿Sabes? Jonás quiere decir paloma. Una ofrenda que se resistió a subir al altar del sacrificio y a ser transformada en olor fragante de entrega a su rey. Porque siempre Dios recibe ese sacrificio dándonos su misma vida de resurrección. Una vida, una nueva etapa llena de gloria y de poder. Así que donde tú estás,
¿Por qué no venimos al altar? ¿Por qué no ahí donde estás? ¿Por qué no te acercas a Dios en tu lugar? Le dices: Señor, hoy me rindo a ti, Padre. Hoy me entrego a ti totalmente, Señor Jesús. Me despojo, quito ese peso de